Apreciados estudiantes, damos inicio con la grabación de esta segunda CIPA de curso orientada hacia el desarrollo del caso 3 de la tarea del curso. Bien, agradecerles inicialmente por haber estado presente en este momento, atender la invitación que se le hizo. En el día de hoy tendremos un CIPAS encaminado y enfocado hacia reforzar los conocimientos, aquellas dudas, aquellas inquietudes que ustedes tengan para el desarrollo de la actividad. No sin antes tener en cuenta los lineamientos de la guía de actividades y rúbrica de evaluación, caso 3, ingresos y gastos en contabilidad pública, teniendo en cuenta que esta tarea tiene un peso porcentual de 120 puntos. Inició el 30 de junio y finalizará el próximo domingo, 13 de julio. Como todos saben, la tarea comprende realizar los conceptos de ingresos y gastos, realizar un cuadro comparativo atendiendo a la NIC 20 en cuanto a subvenciones del gobierno y la sección 24, NIC plenas y NIC pymes. Además, resolver la plantilla en Excel sobre las transacciones, ingresos y gastos públicos que fueron dadas mediante la plantilla. Entonces, considero que debemos tener presente o debemos enfocarnos en el desarrollo del ejercicio, en el desarrollo del ejercicio de la tarea. Eh, Ustedes en sala eh, compararán. Si tienen dudas, inquietudes al respecto, este es el momento, estas CIPAS, para aclarar esas dudas y esas inquietudes. Entonces, empezando, entrando en materia, eh, vamos a hablar, si ustedes lo consideran pertinente, de una vez sobre, o si les parece directamente sobre las contabilizaciones, los 14 ejercicios que hay que resolver en contabilización. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, profe, Porque sí, yo en las realimentaciones que he hecho, pues los aportes que han realizado, se evidencia un conocimiento significativo en cuanto a la definición y la explicación que ustedes han hecho relacionadas con los ingresos y los gastos. Las explicaciones también que ustedes han hecho estableciendo las similitudes y diferencias planteadas en el punto solicitado en la guía también ha sido satisfactoria y ha sido resuelta por parte de ustedes. Entonces, considere que para estas CIPAS podríamos enfocarnos en el desarrollo de los 14 ejercicios que están propuestos. Entonces, además de eso, está la plantilla del caso 3 y hay un balance de prueba. Entonces, como es bien sabido que hemos venido trabajando sobre un plan de cuentas que pertenece al sector público, se nos dificulta un poco cuando venimos trabajando en el sector privado o del plan del PUC para comerciantes. eh, Vemos que hay unas cuentas que no corresponden entre el sector público y sector privado, por decirlo así de una manera. Entonces, bajo ese criterio, bajo ese análisis, se procede a dar respuestas a todos y cada uno de los de las operaciones contables que el ejercicio solicita. El primer punto dice que se reciben donaciones de la ONG Ángeles por un valor de 950 millones.
atendiendo el concepto de subvenciones, ¿cierto? Algunos leyeron, atendieron ese concepto y les permitió realizar este primer asiento en cuanto a la causación y el ingreso de dinero. Entonces, cuando se recibe la donación, la cuenta que se afecta es una cuenta que se llama otras transferencias. Importante el código contable, otras transferencias de naturaleza crédito y el código débito de esa causación es el código 131190. Vendría a ser una cuenta por cobrar. Entonces, esa es la causación. Eh, para el ingreso de dinero se procede, se le da entrada al banco mediante movimiento débito y el pasivo, perdón, se acredita la cuenta 13. Entonces queda un débito en causación y cuando se ingresa el dinero, ese pasa a crédito. Entonces queda un débito en la 131190 y un crédito en la misma 131190. Ese es el primer ejercicio, el primer asiento contable. Bueno, entonces, para el segundo asiento contable, dice que se firma un contrato de arrendamiento con un canon de 50 millones de pesos mensuales, se paga por anticipado 3 meses. Entonces, como se trata de una entidad pública, en este tipo de contratos, surten unos elementos en donde uno de ellos es que el ejercicio no lo dice, pero se entiende incorporado al valor del canon mensual de arrendamiento el IVA, el IVA, ¿ya? Entonces, algunos tomaron los 50 millones y lo multiplicaron por 3 y sobre eso le sumaron el 19%. Eso, ¿cómo le diré? Eso no está mal porque son destreza del estudiante, ¿cierto? Y le calcularon el 19% como si fuera el IVA, ¿cierto? Eso no está mal. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en la vida real, cuando hablamos de 50 millones mensuales, se entiende que está incorporado el IVA, está incluido el IVA. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? A los 50 millones, lo puedo dividir entre 1,19 para que me dé la base, al multiplicarlo por 3 me da esto, y a esa base le multiplico el 19% de IVA y me va a dar unos 150 millones. Yo lo hice así de esta manera. Los que lo hicieron teniendo en cuenta de esta manera, está bien, porque lo que se quiere es que el estudiante adquiera práctica, conocimiento y destreza. Entonces, le aplico el porcentaje de industria y comercio que nos está diciendo aquí, que es el 11,04 por mil, y causó el pasivo, teniendo en cuenta los códigos contables del catálogo general de cuentas del sector público. Entonces, ya tengo mi segundo asiento, hago la causación, como me dice que se pagan por anticipado, entonces yo hago el pago y debito el pasivo. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? En la cuenta 190504, que es una cuenta que debe llevarse ahí, se llama arrendamiento operativo, y son gastos, como se dice, que se pagan por anticipado. Entonces, dentro de
los lineamientos contables se debe llevar a esa cuenta. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Adelante, Marcela. Sí, profe, y no se le practica retención en la fuente, retención de arrendamiento del 4%. Hay una tabla de retención en la fuente, hay una tabla de retención en la fuente que es la nacional, la actual para 2025. Ustedes pueden aplicarle las tablas ahí teniendo en cuenta las tarifas. Yo aquí no le apliqué retención en la fuente. Yo aquí no le apliqué retención en la fuente, pero yo puedo insertar una columna y aplicarle la retención en la fuente. Ya. Ah, ok, o sea que es opcional. Sí, es como que para que ustedes adquieran esa destreza y ese conocimiento en el desarrollo del ejercicio, sepan codificar, sepan cuáles son las cuentas contables que se utilizan. Ya en base a eso, nosotros, por lo menos yo como docente, me doy cuenta si el alumno tiene experticia, tiene experiencia, si ya ha trabajado en el sector, ya ha trabajado con contabilidad y todo eso. Porque aquí no se requiere de ser unos expertos, sino en base a esto, pues vamos a ir incursionando, conociendo esas cuentas que hacen parte del sector público, para cuando nosotros nos toque trabajar en el sector público ya tengamos unas bases, unas orientaciones, tengamos unas guías. ¿Ok? ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Ok, Profe, profe, una muchas pregunta. gracias. Sí, Profe, una señor. pregunta. Adelante, yo le doy. Eh, bueno, en el tema del IVA, en este caso, yo no se lo coloqué. ¿Por qué? Porque se dice que si es para vivienda, no se paga IVA. Y pues como en el enunciado no se especificaba para qué, pues yo lo tomé como si fuera para vivienda. Así sea una entidad pública, en ocasiones se arriendan inmuebles para vivienda, dependiendo pues la entidad que lo realice. Bueno, esa apreciación tuya es válida. Tienes claro y analizas. Tienes claridad y análisis. Yo lo hago desde mi experiencia, desde lo que yo he trabajado en el sector público. Entonces yo vengo y yo lo incorporo allí, porque cuando nosotros vamos a ver el tratamiento contable del IVA en los arrendamientos, la ley es clara y me dice cuándo no se cobra IVA por arrendamiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se supone que esto debió ser unas oficinas o algo así por el estilo. ¿Ok? Acuérdense que estamos hablando de una alcaldía o una... se trata de una entidad pública. Entonces, pues tengamos en cuenta eso. Eh, Les va a servir a ustedes como que para que ustedes puedan corregir los avances y los aportes que han hecho en el foro. Entonces, como es un trabajo grupal, les va a permitir a ustedes potencializar lo que ya tienen, hacer unas propuestas de mejora, unas acciones de mejora y entregar el producto en un producto terminado con calidad. Vale. ¿Quién más quiere? ¿Quién más? ¿Quedó claro? ¿Quedó resuelto la inquietud, John Edwin? Bien. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, pasando al punto 3, nos dicen que se pagan salarios del personal de nómina por valor de 123.890.000 pesos. Efectuar la causación de la nómina con todos sus elementos. La mayoría, por no decir todos, no sé si se confundieron o se enredaron con relación al aporte que hace el 4% del trabajador o de los trabajadores y el porcentaje que hacen
la empresa o patrón. Si ustedes se dan cuenta, esto equivaldría a un 4%. El 4%, por decirlo así de una manera, 4% y 4%, ¿cierto? Entonces, teniendo como referencia la columna E43, yo directamente calculo el 4% que corresponde a pensión y el 4% de salud, pero para los trabajadores, ¿no? Y hago la causación. Listo. Ese ahí sería la contabilización de la nómina contra el pasivo. Cuando yo hago el pago, pues básicamente yo lo que hago es debitar el pasivo, nómina por pagar, contra el banco. El dinero sale del banco. Ok. Entonces, viene ahora la causación de seguridad social y para fiscales. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Como ya yo aquí hice una causación de un pasivo de un 4%, ¿cierto? Eso está bien, pero cuando yo voy a hacer la cotización en salud, yo debo hacerla es por el 8,5% y por el 12%. ¿Por qué 8,5%? Porque el patrono, el empleado es el 4% y 8,5%, esto me da $12,5 en salud y para la pensión el patrono aporta el 12 y el empleado el 4. Entonces, yo contabilizo como gasto el 8,5% y el 12%. Entonces, esto es lo que ustedes tenían que tener en cuenta, esta causación. El ICBF, bueno, aquí nosotros a manera didáctica vamos a aplicar el 2, 3 y 4% de ICBF, SENA y caja de compensación familiar, que es este. Entonces, aplicamos el 2, el 3 y el 4%. Como estamos hablando aquí de una causación, lo llevamos a los gastos por nómina, con su codificación que le corresponde. ¿Ok? ¿Está esto claro? Entonces fíjense que aquí están todos los gastos de la nómina y está la causación de la seguridad social. Aquí están, aquí están. La cuenta 249050 incluye al ICF y SENA, incluye la sumatoria de los dos. Bueno, entonces esta es la contabilización de la seguridad social y para fiscales a cargo del empleador. Entonces, para la estimación de las prestaciones sociales, causó el gasto, todo esto sería en provisión
provisión para vacaciones, gasto provisionado para vacaciones, gasto provisionado para cesantías, el gasto provisionado para interés a las cesantías y el gasto provisionado para la prima de servicios. Esto se hace todos los meses. Contra un pasivo laboral, que son estos que están acá. Entonces, ese es las estimaciones para prestaciones sociales. ¿Qué sucede con esto? Que cuando llega diciembre, de enero a diciembre, ya yo tengo allí todos los gastos de nómina y tengo unas causaciones. ¿Qué pasa cuando en enero del próximo año a 14 de febrero yo debo pagar cesantías? Entonces, ¿qué hago yo? Como ya yo tengo mi gasto causado durante el año y tengo provisionado un pasivo, yo este pasivo, el 14 de febrero, hago un listado de mis trabajadores y consigno las cesantías de ese personal. Entonces, esa causación, como ya yo tengo el pasivo ya estimado, solamente debito el pasivo y acredito el banco. Esa sería la causación para la consignación de las cesantías a 14 de febrero del año siguiente. ¿Ok? Bueno, entonces, el ejercicio también nos dice que se pagan los aportes a la seguridad social y los parafiscales. Entonces, como ya yo tengo una causación allá, yo simplemente lo que hago es que esos valores los traigo, los debito y hago un pago con bancos. Mira esta cifra. Es posible que ustedes de pronto tengan valores diferentes y es posible también que tengan unos valores muy parecidos. Yo fui más extenso y yo pues provisioné según la ley, según la ley. Entonces fui un poco más profundo. Aquí agregué columnas y todo eso. Bueno, dudas, inquietudes hasta el momento, preguntas. Profe, una pregunta. ¿Ese de prima media, a qué hace referencia? Ah, ok, excelente. Bueno, eh, en el PUC para comerciantes, allá se llama, el código contable se llama aportes a pensiones. Aportes a pensiones. Pero acá se llama eh, prima media. Prima media con prestación definida equivale a los aportes en pensión originados en la ley 100. Es decir, aquí se llaman así, pero eso equivale a los aportes a pensión. Porque ustedes aportes a pensión no lo van a encontrar ahí en el catálogo de cuentas. Si no se llama prima media y corresponde a la prima media con prestación definida, que son los aportes a las pensiones que hacen los trabajadores y la parte que el patrono le corresponde cubrir para contribuir a la pensión de su trabajador cuando cumplan las semanas cotizadas y la edad. ¿Quedó claro? No sé si le entendí bien, profe. En la cotización a entidades administración prima media es lo del empleado. Y el siguiente, que es fondo de pensión al empleador, pues ya lo que paga, como dice ahí, el empleador, ¿sí? Sí, lo que pasa es que, mira, aquí dice 510306, ¿cierto? 510306. En el catálogo de cuentas, eh, palabras más, palabras menos, esto que está aquí es lo mismo que está acá. ¿Ya? Ah, por la acusación, sí. El No, gasto y la cuenta por pagar. mira, dicho de una manera directa, coloquial, este que está aquí, aporte a fondo de pensiones, es lo mismo que este. Sino que aquí se llama cotizaciones a entidades administrativas, régimen de prima media, y así aparece en el catálogo, ¿cierto? Pero acá en la 251122
aparece como aporte a fondo de pensiones. Y en la 510306 debería decir aporte a fondo de pensiones, pero dice es cotización a entidades administrativas, administradoras de régimen de prima media con prestación definida, pero allá dice régimen de prima media. Es decir, tendrían ustedes que de pronto ahondar un poco en la lectura de lo que es la administración o las administraciones de régimen de prima media, para que puedan de pronto entender esta parte acá. Pero en esencia, en el fondo, esto es como de forma. Esto es como de forma, pero de fondo vendría a ser este mismo nombre. O sea, esto que está aquí es lo mismo que está acá. O sea, solamente cambia el nombre, pero en el fondo es lo mismo. Ya, es decir, este es el aporte a pensión, pero en el gasto. Y este es el aporte a pensión en el pasivo. Así, sino que el legislador le puso este nombre y por ese nombre nos ceñimos nosotros. ¿Ya? ¿No quedó Ok, claro? profe, gracias, sí, entendido. Es correcto. Es como por decirte, aquí, aporten al ICBF y SENA. Aquí están mezclando los dos en esta cuenta. Y fíjate que aquí en la 510401 tú la buscas y la consigues como aporte al IFF, al ICBF y aportes al SENA. Entonces la sumatoria de estos dos, 6.194.150, 6.194.150, que son el 2 y el 3%. ¿Ok? Entonces, para tener eso en consideración, eh, habíamos hablado sobre las estimaciones, el pago de los aportes. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Yo quiero preguntarles a ustedes si el ejercicio ha sido claro, el ejercicio ha sido difícil, el ejercicio se les complica a ustedes, cómo han encontrado el ejercicio. Sinceramente me lo dicen. Si necesitan más orientación, más, se la damos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Carolina, ¿cómo Bueno, estás? bien, sí, señor. Bueno, de pronto para el desarrollo del ejercicio, pues una de las dificultades es como comprender el catálogo de cuentas, ¿no? Y adaptarlo pues pues a cada punto, porque pues sí varían, entonces pues uno requiere pues estar buscando pues para mirar cómo se adapta y leer un poco pues allí esa parte para comprenderla mejor. Carolina, yo les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe conducir automóvil? ¿O quién de ustedes de pronto sabe conducir moto? Moto, sí. Bueno, quiero decirte, bueno, eh, es como cuando tú tienes una moto de un cilindraje en donde el primer cambio, por decirte algo, el primer cambio es hacia abajo. El primer cambio hacia abajo, segundo cambio hacia arriba, ¿cierto? Entonces nosotros nos acostumbramos a esa moto que ya sabemos que el primer cambio hacia abajo y después hacia arriba. Pero después nos montamos en otra moto en donde la vamos a manejar y resulta que el primer cambio no es hacia abajo, sino es hacia arriba. Pero, entonces, eso es lo que produce entre el plan de cuenta del sector público con el plan único de cuenta como comerciante. Pues créeme que a mí también, pues, está uno acostumbrado a estas dinámicas y cuando llega acá, que ve unas cuentas que son diferentes, la cuenta 14 que es de inventarios acá en el PUC de comerciantes, acá la cuenta 14 es completamente diferente, la cuenta 15 que son activos, propiedad, planta y equipo, acá la 15 es otra, la 16 es la que es propiedad, planta y equipo y así sucesivamente. Entonces, como ya venimos con esa
esa experiencia y esa práctica. Entonces, pues ahora lo que nos toca es, como yo le dije, no se trata de aprenderse de memoria ese catálogo, sino saber identificar cada codificación. El código, el código 11, el código 12, atendiendo las dinámicas y así poco a poco vamos engranando ese conocimiento en cuanto a ese catálogo de cuentas del sector público. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bueno, eh, con respecto al punto 6, dice que se adquiere un automóvil por valor de 92 millones a crédito. Algunos de ustedes, eh, algunos de ustedes, además de los 92 millones, hicieron un registro contable de un IVA. Yo pregunto, ¿por qué yo no le hice, yo aquí tengo el valor pleno, valor histórico, no le puse como si lo hice aquí, 50 millones aquí, 50 millones mensuales. Yo aquí sí yo desglosé el IVA en este contrato de arrendamiento, pero en esta compra, ¿por qué no? Alguien que me diga por qué no. O el tratamiento contable del IVA eh, en compras de automotores. Sí, escucho. Buenas tardes, Buenas tardes. porque en esas compras de activos se lleva como un mayor valor Correcto, es correcto, es correcto. en el activo. Sí. Entonces, le causo industria y comercio la retención en la fuente y hago la causación del pasivo, porque me están diciendo que es a crédito. Entonces, lo mismo ocurre en la compra de muebles y enseres. ¿Ya? Le aplico impuesto de industria y comercio, la retención en la fuente por compras, la causación del pasivo. Al momento del pago, debito el pasivo, bienes y servicios contra la cuenta corriente. Ok, bien. Entonces, dice que hay una adquisición de títulos de capitalización por valor de 75.985.000 pesos, pagado con cheque emitido de la cuenta corriente del Banco Agrario a nombre de la entidad. Como estamos adquiriendo títulos de capitalización, estos se consideran inversiones. Inversiones de unos dineros que tenemos allí que nos van a producir unos rendimientos, unos réditos, unas ganancias, unos intereses financieros. Entonces, lo llevamos directamente a la cuenta de inversiones y como se pagó con la cuenta corriente un cheque del Banco Agrario, entonces tuvo una salida de dinero. Bien. Ya acá se pagaron servicios públicos. Adelante, Marcela. Profe, qué pena, es que me perdí lo de IVA en los muebles y enseres y en el vehículo. ¿Por qué no se le aplica? Porque la norma es clara, concisa y precisa y el tratamiento contable, la norma indica de que cuando se compra un automóvil o un vehículo automotor,
el, el IVA, el IVA hace parte del mayor valor del producto, hace parte de su costo histórico. Entonces, se configura un solo valor. ¿Ya? Supongamos que de estos 92 millones ya tiene incluido el IVA. Ya lo tiene incluido. Entonces significa que esta es la base, y la diferencia es el IVA. Pero como la norma me dice de que el costo histórico más el IVA, o el IVA hace parte mayor valor del automotor, entonces yo en mis libros, yo debo tomar este valor. Yo no debo contabilizar este IVA. Yo se lo sumo a este valor. Y eh, hago mi contabilización de los 92 millones, pero sí le aplico mi retención en la fuente y de industria y comercio, porque es un pago que yo voy a hacer. ¿Ya? ¿Quedó claro? Perfecto, sí, quedó claro. Entonces, en ese punto también aplicar la retención en la fuente del 2.5 es opcional. Bueno, la ley dice que la retención en la fuente, en este caso, es del 1%, porque son vehículos automotor. Y si ustedes buscan allá, si ustedes buscan la cartilla de retención en la fuente del año 2025, en Actualícese o en Gerencia o en Consultor Contable, o la bajan de internet, allí aparece e indica de que según el estatuto tributario, según lo normado por la DIAN, para ese tipo de transacciones es el 1%. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, perdón, me confundí. Pensé que se liquidaba por la retención en la fuente de una compra. No, usted tiene que tener en cuenta las tablas de retención de la fuente que expide todos los años el gobierno nacional. Allí están todos los conceptos. Vamos a ver si la tengo por aquí. Pues yo ayer la busqué, pero no, pues no me percaté, fue directamente al apartado de las compras. Hay que leerla toda. Yo la bajé de consultor contable. Este es para el año 2025. Entonces aquí me dicen la base ¿Ustedes pueden mínima. compartir esa tablita, porfa? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Entregársela enseguida por el chat. Ahí están. Bueno, eh, bueno, entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Hasta el momento todo claro. Igual van a estar en grupo, ¿no? Así que ahí pueden mediante trabajo colaborativo establecer, ayudarse con los asientos contables.
Profe, en cuanto a mi grupo, yo les dejé por el foro que si creábamos un grupo de WhatsApp y nadie me respondió para poder debatir por ahí. Bueno, hay que tener en cuenta que los que trabajan, que los que son los que hacen la tarea, son los que envían el producto, porque es que lastimosamente pues no podemos esperar el sábado o el domingo, que es que van a aparecer a flote cuando hemos tenido unos días que hemos hecho realimentaciones, que hemos atendido los foros, que hemos hecho web conference, que hemos hecho CIPAS. Entonces, pues, por respeto al compañero, pues, si hacen la tarea y el compañero no aparece, pues, lastimosamente tienen que enviar la tarea a los que trabajaron, como dice la guía, porque está contemplado en la guía. Pero la idea es que, pues, por lo menos ya hoy es el 10, faltan 3 días para el cierre de la actividad, 10, 11, 12, 13. Entonces, faltando esos 3 días, no tiene sentido que es que van a empezar a enviar los trabajos. ¿Sí me va a entender? Pero ajá, se entienden porque a veces hay situaciones que también nosotros no entendemos. Yo comprendo que también hay gente que trabaja, que se le hace difícil, en fin, yo comprendo todas esas cosas, que atendemos más de una, más de una situación. Entonces, fíjese que dice adquisición de vehículos, 1%. Y aquí me dice la base mínima en pesos. Dice mayor o igual. ¿Ya? Entonces, esta es una tabla que está bastante completa. Esta es una tabla que está bastante completa. Significa esto que esta tabla tiene todos los conceptos que son susceptibles de practicarle retención a la fuente. Bien. Profesor, sobre eso yo tengo unas dudas. Qué pena llegar tan tarde, pero hasta ahora llegué de No, trabajar. tranquilo, tranquilo. Estamos aquí para resolver dudas y todo eso. Sí, es que resulta que, por ejemplo, cuando son compras, entonces hay unas retenciones que son al 2, o sea, yo le he estado haciendo todo el ejercicio y le hago todos los descuentos, como si la empresa que comprara fuera gran contribuyente. O sea, le quito el 2 por 5, el 2.5 por compras, le quito el 11.04 por ICA y le quito el 15% por IVA. ¿Eso estaría bien o no? Bueno, tú sabes que cuando me estás hablando de gran contribuyente, Sí, estos porque usted tienen, se supone que es el Estado quien está comprando. sí, pero acuérdate que nosotros estamos, bueno, de pronto porque tú tienes ya de pronto un gran bagaje, manejas bien la parte contable, pero nosotros desde acá estamos desde lo básico, eh, entendiendo y comprendiendo, porque cuando ya estamos hablando de ese tipo de contabilización son más complejas, son Sí, más claro, complejas. y así pues yo lo estaba haciendo de esa forma, pero se Si tú puede lo hacer mucho haces más y me la simple. entregas a mí, yo te la recibo y te la califico. No hay ningún problema, por muy compleja que sea, no importa, porque eso me demuestra a mí de que tienes apropiación, tienes aprendizaje autónomo y eso, y pertinencia. Entonces, yo te la recibo y te califico bajo esos criterios y bajo esos parámetros. Pero también tenemos algunos compañeros que de pronto están también despegando, conociendo, entendiendo, y también les recibo y les califico. Así que por eso no hay ningún problema. Entonces, lo que sí te quiero decir es que tendríamos que analizar esa situación, porque tú sabes que los grandes contribuyentes, ellos mismos se hacen sus retenciones, son autorretenedores en Sí, algunos casos. cuando uno Entonces, casi es que lo que pasa es que casi todos los ejercicios son compras.
Sí, pero es un ejercicio didáctico como para entender y aprender el manejo de la didáctica de las cuentas. Sí, adelante, Marcela. Yo Profe, te yo entiendo, tengo Edgar, yo te una entiendo duda. lo que me quieres decir. Yo estaba haciendo también los ejercicios así como el compañero Edgar, pero entonces en la retroalimentación del foro usted me dijo que el IVA hacía parte del mayor valor. Y entonces al no contabilizar el IVA, ¿cómo se le saca el rete IVA? Entonces yo le quité todo eso. No, pero es que te estoy diciendo que el IVA hace parte de mayor valor. Ah, ok, ok. O sea que le saco el IVA como al total pues de la compra y en base a eso es que le hago el rete IVA. Eh, Podría ser, tendríamos que analizar el asiento para ver el efecto del asiento, de la transacción contable. Pues por ejemplo el del vehículo, Rete IVA, rete ICA. el rete IVA. Y si le aplica rete IVA, hay que aplicar rete ICA también. Por eso es que el ejercicio de pronto, quien diseñó el ejercicio, que no fui yo, de pronto lo quiso hacer de pronto didáctico, más de comprensión, que más de pronto que ya la persona es cuasi contadora o que domina mucho algunos temas contables, maneja un nivel de auxiliar contable, algo así. Entonces, el ejercicio es un ejercicio que se orienta más hacia lo didáctico, que de pronto le permita al estudiante eh, adquirir destreza y dinámica en el manejo de las cuentas. Esa es la esencia. Eh, Adelante, Carolina. Y profesor, quisiera hacerle una consulta, está relacionada con el efecto pues para la entrega del trabajo final. Bueno, digamos el que yo subí al foro pues tiene una diferencia y pues con el que usted nos está presentando y nos está explicando, pues, relacionado con el que yo le incluí, pues algunos les sumé el tema del IVA. En ese caso, pero pues digamos que en la retroalimentación pues no se ve reflejado esa parte. En ese caso tendría que ajustarlo a lo que usted nos está presentando. Por eso, en un comienzo dijimos que los aportes en los foros que ustedes están hechos, que se han realimentado, ya eso suma a la nota. Al comienzo de las CIPAS se dijo, o yo dije que teniendo en cuenta el ejercicio realizado, ustedes pueden potencializar, pueden corregir y todas esas acciones de mejora para que a nivel grupal, a nivel grupo, a nivel colaborativo, hagan las correcciones necesarias y les permita a ustedes el envío del producto final. Está bien, muchas gracias. Es decir, es decir, que ya ustedes pueden trabajar la parte colaborativa y como ya han hecho varios aportes al foro, ya pueden directamente enviar el trabajo porque ya con estas segundas CIPAS ya ustedes están más orientados y tienen más libertad y tienen autonomía para responder el trabajo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, señor. Buenas, don Eduardo. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Tienen la mano levantada, Carolina. Ya, ya, profe, perdón, ya. Pues Ah, la ok. Listo. Bien, entonces, viene el tema de las recaudaciones. Ah, bueno, aquí la papelería.
se pagaron servicios públicos, se compró papelería para ser consumida en el primer semestre del año. ¿Cierto? Se hace la causación, retención en la cuenta por compras, impuesto de industria y comercio, servicios y el pago de la causación. Causación y pago. Posteriormente vienen unos ejercicios relacionados con unos recaudos por impuestos. Entonces, estos recaudos hacen parte, por decirlo de una manera, del giro ordinario del negocio. Obviamente, pues como se trata de una alcaldía, el término negocio, pues lo pongo entre comillas, pero dentro de su giro ordinario, estas recaudaciones hacen parte de los ingresos operacionales que ella genera para producir ingresos. Ustedes saben que estamos hablando de un sistema presupuestal en donde hay un sistema de ingresos y un sistema de gastos. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esas recaudaciones o esas cuentas por cobrar, nos dice que se recaudan por impuesto predial, se recauda por impuesto de vehículos, impuesto de industria y comercios, avisos y tableros, y todo ello tiene un tratamiento contable muy similar en el sentido de que se hace la causación y el pago teniendo en cuenta el código contable de la cuenta de ingreso y el código contable de la causación de la cuenta por cobrar. Entonces, cuando el ingreso entra a las arcas, todo esto va a ingresar a la cuenta corriente. ¿Ok? Entonces, fíjense que estamos utilizando la cuenta 111005, pero en el catálogo de cuentas habla de otros tipos de cuentas, unas cuentas que pertenecen a la DGN, algo así como la Dirección General del Tesoro Nacional, algo así, y me especifica, en estas cuentas van tales y tales y tales. Entonces yo digo, bueno, no voy a ahondar en esa parte, haré el ejercicio más didáctico y utilizaré la cuenta 111005 en la medida que ya ustedes logren ingresar a una entidad pública, ya van a tener el catálogo general de cuentas y allí sí la experticia, el día a día, ya van a saber cada cuenta para qué se utiliza. Entonces, en este caso, utilizamos la 111005 estas son las entradas de dinero y las causaciones, las 41 respectivas para impuesto predial, para impuestos sobre vehículos automotores, impuesto de industria y comercio y el ingreso de dinero. Entonces, en eso consiste esta primera parte del ejercicio. El punto 14 me dice de que recibo en efectivo o en tesorería una sanción de un contribuyente por 610.000 pesos. Entonces, el mismo tratamiento, una causación, un pago, lo llevo a una 41 contra una 13 y después la 13 la acredito para darle la entrada al dinero. Lo importante en el ejercicio es que, aunque son 14 transacciones, estas, el profesor la diseñó de tal manera de que ustedes supieran cuando se recibe una donación, cuando se paga un arrendamiento, la causación de la nómina. Es decir, tiene varios elementos contables en esos 14 ejercicios desarrollados.
Entonces, algo muy importante que se tenga en cuenta. En un aporte, creo que Edgar lo hizo. Edgar hizo un aporte, si no estoy mal, en donde Edgar ahondó y se fue demasiado, fue más investigativo y en la definición de gastos puso tanto los gastos como los costos. Eso está bien, porque eso te produce, para ti es conocimiento adquirido. Entonces, ese tipo de cosas lo ve uno como positivo, enmarcado dentro de ese aprendizaje autónomo que va más allá. Entonces, Edgar, felicitaciones, Edgar Enrique, felicitaciones por ese aporte, un aporte bastante, sin embargo, un aporte bastante interesante y lo que te quería era, lo que les quiero decir a ustedes es que ahondó sobre el tratamiento contable de los costos y solamente el ejercicio me estaba hablando de ingresos y gastos. Edgar fue más allá y eso es válido. Bueno, entonces esos 14 puntos, esas 14 transacciones comerciales, el ejercicio orienta a que se debe hacer un balance de comprobación. ¿Ya? Yo hice una tabla dinámica, y de la tabla dinámica trasladé toda esa información para acá y me cuadró tanto los débitos como los créditos. Todo esto está cuadrado. Algunos lo han hecho de una manera que van concatenando. Eh, También pueden hacerlo mediante cuentas T. Pueden hacer las cuentas T en una hoja y cuando mayoricen, pueden trasladar la sumatoria débito y crédito para acá y debe darle lo mismo. Entonces, este es el ejercicio. Este es mi libro diario. Tuve que diarizar. Tuve que diarizar. Aquí están todas las cuentas. Todo el ejercicio está aquí. Entonces, después de esto, hice una tabla dinámica, lo trasladé para acá y de allí lo llevé acá en balance de prueba. Entonces, plantilla caso 3, balance de prueba. Esto es lo que ustedes tienen que haber hecho o lo que van a realizar para el trabajo del próximo domingo. Dudas, declaraciones, quedaron mejor, entendieron, continúan con las dudas o quedó todo claro. Me gusta que eh, expresen sus dudas e inquietudes. Profe, la cuenta También, que hablaba de los impuestos es la recaudos SQ, lo sí, creado por el Ministerio ¿de qué? SCU. De, Es que hay varios. Yo cuando les di el plan de cuentas, ahí hay unos lineamientos que hablan sobre el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Entonces, ahí dice las donaciones se manejan por, por, por X cuenta, que es la cuenta que empieza con 1106. Pero estuve analizando y analizando y analizando, y ese tema de donaciones tiene unas consideraciones que si la donación la hacen con una destinación específica, entonces si se hace con una destinación específica, se debe manejar como un ingreso, o si no se hace como destinación específica, algo así, debe manejarse ya como capital fiscal o costo fiscal o como allá en el patrimonio.
Entonces la cosa estaba como más enredada. Entonces decidí manejarlo así, de esta manera, como hicimos el primer ejercicio. Y utilizando la cuenta 111005 para hacerlo más dinámico y más didáctico. Sé que ustedes manejan el tema contable porque están estudiando contaduría y este es el fuerte de ustedes. Entonces, es eso. Bueno, si no hay más dudas, inquietudes, quiero que me digan si les quedó claro, si les expliqué bien la tarea. Eso para mí es importante, es lo más importante, es que ustedes me hayan entendido. Y siempre trato de ser lo más didáctico y lo más claro posible. Entonces los escucho. Por mi parte, tutor, todo claro. De todas maneras, ustedes Igualmente, saben que tutor. ustedes los que asisten tienen una bonificación, unos punticos allí, unos punticos extras. Diana Marcela quiere decir algo. Ahí aparece como si estuviera en espera. Entonces ya saben que los que asistieron tienen unos punticos extra en la tarea. Gracias por haber atendido esta invitación. La otra semana tenemos la tercera y última web, y posteriormente tendremos la tercera y última CIPAS. Es un curso de 8 semanas, un curso intersemestral que va bastante rápido. Entonces, también agradecerles por todos los aportes que han realizado. Esas correcciones dejan ver de que los aportes que ustedes han enviado al foro reflejan un conocimiento, reflejan que conocen la parte contable, y eso potencializa tanto el trabajo en equipo como su autoaprendizaje. Entonces, si no hay más, dice Luz Dari, 100 puntos. 100 puntos. Si no hay más, entonces darle las gracias a ustedes y una feliz noche. Si no tienen más dudas, más inquietudes al respecto. Entonces podemos dar por terminada esta segunda CIPAS. Adelante, Stephanie. Ok, gracias, Stephanie. Bueno, bendiciones para todos y para todas, y que pasen una feliz noche y un feliz día. Muchas gracias. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias, profesor. tutor. Muy Gracias, amable. doctor. Muchas Buenas noches para gracias. todos. Muchas gracias. Muchas gracias.